África, África, África. Para algunos es conocida como una tierra de conflictos, inestable y con una profunda desigualdad. Para otros como un territorio resiliente, diverso y lleno de oportunidades. Pero en lo que todos coinciden es que África es la cuna de la humanidad. Bienvenidos a África en Perspectiva, mi nombre es Juan Pablo Sá y como dije en el vídeo de presentación, el objetivo de este canal es presentar y proyectar la África que no se nos muestra en los medios de comunicación y poder mostrar un poco la realidad del continente africano. Para que seamos capaces de entender la África de hoy en día, hemos de remontarnos a unos cuantos años atrás. Así que hoy hablaremos de una reunión. La reunión que cambió todo. El encuentro que condicionó el futuro del continente africano tal y como lo conocemos hoy en día. Hoy hablaremos de la Conferencia de Berlín, o lo que para muchos se tradujo como el reparto de África, pues al final representa el pistoletazo de salida mediante el cual las principales potencias europeas acaban ocupando el territorio africano. Antes de empezar a explicar la Conferencia de Berlín, vamos a poner un poco de contexto. A principios del siglo XIX, la población europea aumentó drásticamente. Esto conllevó a que empezasen a escasear recursos en las principales ciudades de Europa. Y esta escasez de recursos conllevó a que las principales potencias tuviesen la necesidad de obtener más. Entonces se les ocurrió la idea de entrar en el continente africano para poder obtener las materias primas, los recursos y los alimentos necesarios para poder abastecer a su población. Hay que decir que en aquel entonces las principales potencias europeas habían logrado instalarse principalmente en las zonas costeras de África. No habían logrado adentrarse en el interior del continente africano. Y esto tiene una explicación muy concreta, y es que en la época de la esclavitud se creaban puertos francos en las zonas costeras y de esta manera hacían carga y descarga de las personas que acababan esclavizando. Pero llegó un momento en el que, debido a lo que hemos comentado del auge de la población, tuvieron la necesidad de adentrarse en el continente africano, porque en este momento lo que querían obtener ya no eran personas, sino materias primas. Y claro, las materias primas están en el interior del continente. Tal es así que en 1830 Francia inicia su ocupación en Argelia. En los años 80 del siglo XIX, Túnez es ocupada por Francia, Egipto es ocupada por Gran Bretaña, Libia es ocupada por Italia y Marruecos se convierte en una especie de protectorado francés-español, aunque no deja de ser una ocupación en toda regla, ¿no? En otras palabras, empieza lo que algunos llaman como la carrera por África. Y en esta carrera, en este intento de adentrarse en el interior del continente africano, hay que decir que los europeos no lo tuvieron nada, pero que nada fácil. Tuvieron que empezar a luchar no solo entre ellos para las disputas territoriales, sino que también, una vez en el continente africano, se enfrentaron contra los mismos nativos africanos, es decir, pueblos africanos que ya estaban viviendo ahí y querían defender sus tierras. Uno de los pueblos a los que tuvo que enfrentarse las potencias europeas, en concreto Gran Bretaña, fue la nación Zulú. Y os preguntaréis, ¿y quiénes son la nación Zulú? La nación Zulú es un grupo étnico que actualmente está situado en lo que es la zona sur de África, principalmente en Sudáfrica, y viene de un conjunto de tribus Nguni. Hubo un momento en el que el norte de África estaba habitado por el pueblo bantú y llegó un momento en el que los árabes empezaron a ocupar, a invadir el norte de África. Esto acabó conllevando a que el pueblo bantú tuviese que emigrar hacia el sur del continente. Y poco a poco fueron saliendo del norte de África y fueron instalándose en lo que es Centroáfrica, Sudáfrica y demás, es decir, lo que es el centro de África y la zona sur de África. Y los árabes acabaron quedándose en la parte del norte de África. Por eso hoy en día gran parte de los países del norte de África son árabes. Marruecos, Egipto, Túnez, Argelia, Libia, es decir, son países árabes debido a esa invasión y a esa ocupación de los árabes en el norte de África. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos pueblos bantúes tuvieron que emigrar hacia la zona sur de África y algunos de ellos acabaron situándose en lo que hoy en día conocemos como Zimbabue, Suazilandia, Sudáfrica, etc. Entonces, hubo un guerrero, que es el guerrero Saka Zulu, que unificó a esas tribus, a esos pueblos, en una misma nación, en la nación Zulú. Y la nación Zulú se caracterizó por ser una nación con una estrategia bélica muy pero que muy desarrollada, es decir, eran guerreros y tuvieron un poderío y un dominio durante mucho tiempo en la zona sur de África. Pues bien,
La nación zulú, en 1879, tuvieron que enfrentarse a la todopoderosa Gran Bretaña, en lo que conocemos como la Guerra Anglo-Zulú. Pues en una de las batallas, la nación zulú acaba venciendo a la todopoderosa Gran Bretaña. Y como esto representó un hito, la metrópolis acabó enviando más tropas. Tal es así que finalmente Gran Bretaña acabó ganando la guerra, acabó sometiendo a la población y acabó ocupando esa zona sur de África. No obstante, hay que decir que la nación zulú a día de hoy es uno de los grupos étnicos mayoritarios de Sudáfrica y sigue teniendo una identidad cultural muy pero que muy fuerte a pesar de dicha derrota. Bien, pues esto es un simple ejemplo de los diferentes pueblos que tuvieron que enfrentarse a los ocupantes europeos en la ocupación o la colonización europea en África. No obstante, hay que decir que no fueron los únicos, es decir, había muchos otros pueblos que tuvieron que enfrentarse a los europeos. Tenemos el ejemplo del reino Asanti, que está situado en la actual Ghana, que tuvo que enfrentarse a Gran Bretaña, o los Hausa, que se encuentran en lo que a día de hoy es Nigeria, que tuvieron que enfrentarse también contra Gran Bretaña, o los Bambara, por ejemplo, en lo que hoy en día conocemos como Mali, que tuvieron que enfrentarse a Francia. Pero si podemos destacar a un pueblo, habría que destacar al imperio de Abisinia. Este imperio, que a día de hoy es lo que conocemos como Etiopía, no solo se enfrentó, sino que venció a la todopoderosa Italia. Es decir, hay que tener en cuenta que más allá de toda la fuerza y toda la contingencia que trajo Europa para poder ocupar el territorio africano, tuvo que enfrentarse a diferentes pueblos africanos y dichos pueblos tuvieron una defensa férrea y lucharon de la manera que pudieron, obviamente, contra los colonos europeos. Por lo tanto, como hemos visto, los europeos no lo tuvieron nada fácil cuando tuvieron que empezar a ocupar el continente africano. Pero es que no solo tuvieron que enfrentarse a los diferentes pueblos africanos, sino que debido a que habían disputas territoriales, las potencias europeas tuvieron que empezar a enfrentarse también las unas contra las otras. Y llegó un momento en el que empezó a haber una posibilidad real de guerra entre ellas, porque al final las grandes potencias en ese momento, que eran Francia y Gran Bretaña, llevaron a cabo colonizaciones muy diferentes. Es decir, Gran Bretaña intentaba ocupar el continente africano de sur a norte, es decir, de manera vertical. En cambio, Francia lo hacía de este a oeste, es decir, de manera horizontal. Por lo tanto, en algún momento iban a chocar. ¿Y dónde iban a chocar? Pues en la zona del Congo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas disputas territoriales que empezaron a haber no solo los europeos contra los pueblos africanos, sino también los europeos contra ellos mismos, empezaron a crear las posibilidades reales de una guerra entre las potencias europeas. Y para evitar esa guerra, entra en escena un personaje para la historia, el señor Otto von Bismarck. El señor Otto von Bismarck, que era el canciller alemán de aquella época, lo que hizo fue convocar una reunión, una cumbre, una conferencia, lo que pasó a la historia como la Conferencia de Berlín. Y en esta conferencia el objetivo era claro, evitar que los conflictos en África entre las potencias europeas acabase conllevando en una guerra entre ellas. Berlín, Alemania, 15 de noviembre de 1884. El canciller alemán Otto von Bismarck recibe a las principales potencias europeas más Estados Unidos para tratar el conflicto que éstas estaban teniendo en África. Los asistentes a la reunión fueron Alemania como anfitrión, Reino Unido, Francia, Bélgica, Portugal, España, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Imperio Sueco-Noruego, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano, Rusia y Estados Unidos. No sé si os habéis dado cuenta, pero entre todos estos asistentes no había ni un representante africano, no había ni un líder africano, no había ningún jefe de poblado africano. Dicho de otra manera, se convoca una reunión fuera del continente africano, con asistentes no africanos, para decidir el futuro del continente africano. De inicio, a mí esto me llama la atención, me choca. Me choca y me recuerda lo siguiente. No sé si os acordáis cuando Donald Trump llega a la Casa Blanca en su segundo mandato y dice, voy a traer la paz entre Rusia y Ucrania. Entonces empieza a haber una serie de reuniones bilaterales
Y entre esas reuniones bilaterales, muchas eran entre Estados Unidos y Rusia. Y la reacción de las principales, digamos, potencias europeas o los principales líderes europeos era de indignación, de denuncia, de rechazo, porque ellos entendían que el futuro de Ucrania no se podía decidir sin que el presidente de Ucrania estuviese en la mesa de negociación. Es decir, ellos entendían que debido a que Ucrania es un país europeo, ningún país europeo tiene que ver amenazada su integridad territorial sin que los líderes europeos estén en la mesa de negociación para decidir qué va a ocurrir. Es decir, estos mismos que se están rasgando ahora las vestiduras, estos mismos son los que hace 150 años atrás convocaron una reunión fuera de África con asistentes no africanos para decidir la realidad no de un país, sino de todo un continente. Hay un refrán en el refranero español que dice: donde las dan, las toman. Quien tenga oídos, que oiga. Bueno, hay que decir que los principales objetivos de la conferencia de Berlín eran, por un lado, evitar que los conflictos entre las potencias europeas acabasen en una guerra entre ellas. El segundo objetivo era regular el comercio en las cuencas del Congo y del Níger, que eran dos zonas estratégicas, que luego explicaremos el porqué. El tercer objetivo era establecer una serie de acuerdos, es decir, principios de acuerdos para la ocupación del continente africano. Es decir, querían establecer las bases mediante las cuales se iba a ocupar el territorio africano. Y por último, querían que dicha ocupación fuese de una manera pacífica y organizada. Y yo me pregunto, ¿pacífica y organizada para quién? Porque no creo que los propios africanos viviesen mucha paz en ese proceso. Después de 3 meses de largas negociaciones, el 26 de febrero de 1885 se da como concluida la Conferencia de Berlín. Y el acta de la conferencia acaba resumida en 7 capítulos y 38 artículos, entre los cuales se llegan a los siguientes acuerdos. El primer acuerdo al que se llegó fue la libertad de comercio y navegación. Lo que se hizo fue garantizar el libre comercio en la cuenca del río Congo y en la cuenca del río Níger, que eran 2 ríos estratégicos. Y eran estratégicos por lo siguiente, porque ambos ríos, después del río Nilo, son los 2 ríos más largos del continente africano. Por lo tanto, cruzan casi todo el continente. Esto permitía a los europeos adentrarse en el continente africano sin tener que pasar por lo que es el terreno, por lo que es las zonas boscosas. Tener en cuenta que en aquel entonces no había una red de carreteras e infraestructuras tan desarrolladas como hay a día de hoy, por lo tanto era muy difícil adentrarse en el continente africano. Así que para poder resolver, solventar, afrontar esta situación, lo que hicieron fue acordar entre ellos que, oiga, vamos a darnos el beneplácito, el derecho a todos de poder navegar en el río Congo y en el río Níger. Otro motivo es porque eran ríos que pasaban por zonas que estaban llenas de recursos naturales, es decir, estaban rodeados de recursos como la madera, marfil, caucho, minerales como oro, diamantes, alimentos como el cacao, café, aceite de palma. Es decir, estos ríos cruzaban todo el continente africano y a su alrededor todo lo que había eran recursos naturales, materias primas, minerales, alimentos que escaseaban en lo que son las principales ciudades europeas. Y otro motivo es que estos ríos conectaban África con la costa atlántica. Y esto para los europeos era importante porque de esa manera podían transportar los diferentes recursos, materias, minerales, etcétera, que habían obtenido del continente africano directamente a sus países. El segundo acuerdo al que llegaron fue la ocupación efectiva. Las potencias europeas no podían simplemente reclamar un territorio, tenían que ocuparlo efectivamente. Y os preguntaréis, ¿y cómo se ocupa un territorio efectivamente? Bien, lo que tenían que hacer tenían que cumplir una serie de requisitos. El primer requisito era que tenían que tener presencia administrativa en el territorio, es decir, tenían que tener algún tipo de gobierno local y ese gobierno local tenía que asegurar los intereses de la metrópoli en esa tierra. ¿Qué ocurre? Que habían diferentes tipos de gobierno o administración. Estaba la administración indirecta y la administración directa. Un ejemplo de administración indirecta era, por ejemplo, yo, Francia, voy a tu territorio y pongo a mi gobernador como máxima figura en tu territorio. Por lo tanto, todos tus ciudadanos van a ver a mi gobernador como el referente, la máxima figura a la que respetar. Entonces, yo de manera directa estoy poniendo a quien va a controlar esta tierra. Administración directa. ¿Pero qué pasa? Había otro tipo de administración que es la administración indirecta.
Y un ejemplo era, yo, por ejemplo, Reino Unido, no pongo a mi gobernador de turno, sino que va a haber un jefe de poblado africano que será de cara a los ciudadanos quien tenga la máxima autoridad, pero ese jefe de poblado a la vez va a responder al coronel británico de turno. Y ese coronel británico de turno va a asegurarse que los intereses de Gran Bretaña se cumplan en ese territorio. Por lo tanto, a pesar de que para los ciudadanos la máxima figura es el jefe de poblado, realmente ese jefe de poblado lo único que está haciendo es garantizar los intereses de Gran Bretaña o de la potencia de turno en esa tierra. Si os fijáis, hoy en día podemos encontrar la administración indirecta en muchos formatos. De hecho, desde las independencias de África, ya hablaremos de ello más adelante en otros capítulos, pero hay una serie de líderes que básicamente son un copia-pega de la administración indirecta. Es decir, son líderes, por decirlo de alguna manera, son jefes, ya no jefes de poblado, sino jefes de Estado, que están ahí para asegurar los intereses de la potencia de turno. Y aunque de cara a sus ciudadanos ellos son la máxima figura del país, la máxima referencia, realmente ellos no defienden los intereses de los ciudadanos, sino los intereses de las potencias como Francia, Reino Unido, incluso Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a día de hoy seguimos teniendo esa administración o poder indirecto con algunos de nuestros líderes. Y esto es algo que en algún momento tendremos que hablar de ello, ¿eh? Otra condición era que el territorio tenía que ser controlado, es decir, tenía que haber una presencia militar. Y esa presencia militar tenía que tener a la población africana sometida, controlada. Y por último, la notificación al resto de las potencias. Cuando una potencia ocupaba un territorio, no solo tenía que tener una presencia administrativa, no solo tenía que tener un ejército que sometiese a la población, sino que tenía que notificar al resto de las potencias que, oiga, yo he ocupado estas tierras y por lo tanto necesito que me lo reconozcáis. ¿Y cómo hacían para comunicarlo? Bueno, pues tenían que tener una serie de parámetros, una serie de datos concretos que tenían que facilitar al resto de las potencias. Dato del tipo, ¿cuándo he ocupado esta tierra? Las dimensiones de dicha tierra, quién es el gobernador o administración que está aquí y los acuerdos a los que he llegado. Entonces, cuando hacían eso, es decir, cuando mostraban al resto de las potencias que, oiga, nosotros hemos ocupado en esta tierra, tiene estas dimensiones, lo hemos ocupado en tal fecha, el gobernador o el administrador es este y por lo tanto necesitamos que lo reconozcáis, el resto de las potencias decía, de acuerdo, reconocemos que esta tierra ahora te pertenece a ti. Recordemos que hablamos de una tierra ajena, es decir, no es de ninguno de ellos. Ahí ya vivía gente, esa tierra ya pertenece a alguien, pero ellos se sienten en la potestad de decidir que, de acuerdo, esto ahora es tuyo. Porque nosotros, de manera unilateral, hemos llegado a una serie de acuerdos. El tercer acuerdo al que se llegó fue el reconocimiento del Estado Libre del Congo. Y este punto, digamos que es uno de los puntos más controvertidos y más polémicos de la Conferencia de Berlín. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se hizo fue reconocer el Estado Libre del Congo al rey Leopoldo II de Bélgica. Es decir, no se le cedió a Bélgica como una posesión del Estado belga, como una colonia del Estado belga, no. Se le dio al rey Leopoldo II de Bélgica el Estado Libre del Congo como su territorio personal, privado. Es posible que os preguntéis, oye, ¿y cómo logra este hombre convencer a todas estas potencias para que le den un territorio tan grande? Básicamente lo que él hizo fue presentar un proyecto y les dijo a las principales potencias, yo voy a llevar la cultura, los principios, la moral europea en estas tierras y voy a llevar a cabo una labor filantrópica y para ello necesitaba que le permitiesen adquirir esas tierras a título personal. Además, a las principales potencias les hizo una promesa a cada una. A Francia le dijo, oiga, si yo no consigo gobernar este territorio, tú pasas a ser el dueño de ese territorio. Es decir, si en algún momento se convierte en un territorio ingobernable, que sepas que te voy a ceder a ti el derecho de explotación, de posesión de dichas tierras. Y Francia, que pensaba que Leopoldo no iba a poder controlarlo, dijo, de acuerdo, acepto. A Gran Bretaña le dijo, oiga, esta tierra es rica en recursos naturales, es rica en minerales, es rica en materias primas. Te voy a dar el derecho de comercializar y negociar de manera libre en estas tierras. Y Gran Bretaña dijo, de acuerdo, acepto.
Portugal, que era el tercero en discordia en cuanto a potencias importantes de aquella época, dijo, bueno, si no me lo quedo yo, por lo menos que no se lo quede Inglaterra. Así que, de acuerdo, aceptó. Es decir, al final el rey Leopoldo II de Bélgica acabó haciéndoselas para poder convencer a las principales potencias para quedarse él a título personal con lo que en ese momento se conocía como el Estado Libre del Congo. ¿Qué ocurre? Que eso fue la fachada que enmascaró las barbaridades que este hombre acabó haciendo en esas tierras. No voy a ser muy explícito, pero solo os invito a que entréis en internet y pongáis Estado Libre del Congo, Leopoldo II de Bélgica, y vais a ver las auténticas barbaridades que este hombre y su gente hicieron a la población que habitaba en esas tierras. Principalmente lo que comercializaban era caucho y ponían unos objetivos de recolecta de caucho a los nativos. Y aquellos que no conseguían al final del día obtener el objetivo que se le había puesto, les cortaban los brazos, las piernas, es decir, les amputaban los miembros. Oye, tenéis fotos en internet que podéis verlo literalmente, es decir, hay fotos de gente africana que debido a que o se les había castigado o no habían llegado a cabo el objetivo que se les había puesto, les cortaban las piernas, las manos. Es decir, se llevó a cabo tal barbarie, aquel que decía que iba a traer la civilización, la moral, la ética, la bondad, fue el más bárbaro de todo el mundo. Llegó un momento en el que estas noticias empezaron a hacerse eco en algunas ciudades europeas. Tal es así que el Estado belga acabó quitando esas tierras al rey Leopoldo II de Bélgica y esas tierras pasaron a ser propiedad del Estado belga. Y pasó de ser llamado de Estado Libre del Congo a Congo belga. Y a día de hoy es lo que conocemos como la República Democrática del Congo. Es decir, la República Democrática del Congo, que a día de hoy sigue sufriendo el martirio debido a los recursos naturales que tiene, porque es uno de los países más ricos en recursos naturales, pues este país, que a día de hoy sigue sufriendo lo que está sufriendo, viene de sufrir con el Estado belga, viene de sufrir con Leopoldo II de Bélgica, viene de sufrir históricamente. Y en algún momento tenemos que abrir debate de realmente qué está ocurriendo en la República Democrática del Congo, por qué está ocurriendo, qué intereses hay ahí y quiénes son los actores principales que hacen que estas injusticias que ocurren a día de hoy incluso en la República Democrática del Congo sigan ocurriendo. Bueno, el cuarto y último acuerdo al que se llegó fue que las principales potencias tenían que ratificar la abolición de la esclavitud. Es decir, se quería que efectivamente todos ratificasen, aceptasen, acordasen que la esclavitud ya no es una práctica que se iba a seguir llevando a cabo. Aunque hay que tener en cuenta que, como hemos dicho antes, la esclavitud fue sustituida por los trabajos forzosos de la población africana. Por lo tanto, al final es como, bueno, tanto monta, monta tanto. Por lo tanto, hasta aquí, Conferencia de Berlín. Vamos a hacer un pequeño resumen. Siglo XIX, la población europea crece drásticamente. Esto conlleva a que empiecen a escasear alimentos y recursos en las principales ciudades europeas. Y como respuesta, las potencias europeas se adentran en el continente africano para poder obtener recursos naturales, minerales, alimentos, para poder abastecer a su población. En ese intento de ocupación se enfrentan a diferentes pueblos africanos y llega un momento en el que no solo se enfrentan a los pueblos africanos, sino que también empiezan a enfrentarse las unas contra las otras. Y para evitar que ese enfrentamiento o ese conflicto de intereses llegase a una guerra, el canciller alemán de aquella época, el señor Otto von Bismarck, convoca lo que hoy en día conocemos como la Conferencia de Berlín, con el objetivo de evitar que las potencias europeas acabasen en una guerra entre ellas por el conflicto que estaban teniendo en África. Entonces se llega a una serie de acuerdos, bases para poder ocupar el continente africano y hay que tener en cuenta que en aquel entonces, para 1880 aproximadamente, la presencia de Europa en África era no más del 10% de lo que es el territorio africano y estaba limitada principalmente en lo que son las zonas costeras por la época de la esclavitud, que básicamente se crearon puertos francos de carga y descarga de personas. Para muchos, la Conferencia de Berlín representa el reparto del continente africano. Sí y a la vez no. Sí, porque es realmente donde se sientan las bases para poder ocupar el continente africano por parte de los europeos, y no porque realmente lo que es la ocupación efectiva empieza a producirse años después. La Conferencia de Berlín
acaba en 1885. Pues bien, menos de 30 años después de acabar la conferencia de Berlín, es decir, para 1914, el total del continente africano, a excepción de 2 países, acaba siendo ocupado por las potencias europeas. Es decir, pasamos de un 10% a una totalidad del continente africano en menos de 30 años. Es decir, yo tengo más de 30 años, pues en menos de lo que yo llevo en esta tierra, todo un continente, a excepción de 2 países, acabó siendo ocupado. Es posible que os preguntéis, oye, ¿y qué 2 países son? Pues esos 2 países son Etiopía y Liberia. Empezamos con Liberia. Liberia es una especie de Israel en África. Explico el porqué, antes de que la gente empiece a alterarse. Cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, muchos negros que eran esclavos pasaron a ser libres. Entonces, de repente tenían derecho a estar por las calles de Estados Unidos, lo cual no gustaba mucho a la élite americana. Entonces se sentaron y dijeron, ¿qué hacemos con estos? Ya no podemos abusar de ellos, ya no podemos utilizarles como manos de obra y no les queremos aquí en nuestras calles. ¿Qué hacemos? Bueno, pues decidieron enviarles de nuevo a África. ¿Cuál es el problema? Primero, que África es muy grande, por lo tanto, ¿dónde les envías? Y segundo, que es que no todos venían del mismo lugar de África, porque al final habían cogido a cada uno de ellos en diferentes partes del continente africano y habían pasado ya muchas generaciones. Por lo tanto, no sabían a qué lugar de África les podían enviar. Así que lo que hicieron fue coger una porción de tierra en África y en esa tierra enviaron a parte de los negros estadounidenses que acababan de ser liberados como esclavos. Y les sacaron de Estados Unidos y les llevaron a esa tierra. Esa tierra es lo que hoy en día conocemos como Liberia. Es decir, Liberia es un constructo de Estados Unidos para poder sacar de Estados Unidos a los negros que pasaron a ser libres y enviarlos de nuevo a África. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que en esa zona ya vivía gente. Por lo tanto, empezó a haber una serie de conflictos, tensiones, rivalidades entre los nuevos llegados con los que ya estaban ahí. Por eso decimos que es una especie de Israel en África, porque al final Israel básicamente es un estado que se creó en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, debido a que los judíos habían sufrido pues decidieron crearle una tierra para ellos, para que empezasen de cero. Entonces se les creó el Estado de Israel y se les dijo, mirad, ahora esta tierra os pertenece, es vuestra, empezad de cero. ¿Qué pasa? Que en esa tierra ya vivía gente y por eso tenemos actualmente e históricamente el conflicto Israel-Palestina. ¿Por qué? Porque los palestinos dicen, oiga, esta tierra es nuestra, ustedes son ocupantes, váyanse. Israel, ¿qué dice? Nosotros no somos ocupantes, esta tierra es nuestra, no solo nos quedamos, sino que vamos a conseguir más tierra de la que tenéis vosotros. Obviamente, no hemos llegado en Liberia a los niveles de conflictos entre Israel y Palestina, pero para que nos hagamos una idea del concepto en sí, es decir, una porción de tierra donde ya vivía gente se acaba dando a otra gente simplemente para sacarles de un sitio y llevarles a otro sitio. ¿Qué ocurre? Que hubo otros negros que se quedaron en Estados Unidos por varios motivos, o porque no lograron trasladarles a Liberia o porque ellos mismos decidieron quedarse. Al final, tener en cuenta que para aquel entonces habían pasado ya 400 años de esclavitud, es decir, unas cuantas generaciones. ¿Qué pasa? Que muchos de esos negros habían nacido y crecido allí. Sus padres también, sus abuelos también, sus tatarabuelos también. Por lo tanto, ellos sentían que esa tierra también era suya, porque además en la guerra de las 13 colonias, donde Estados Unidos obtuvo la independencia de Reino Unido, los propios negros también pelearon para poder liberarse, ¿no? Así que ellos sentían que ellos habían creado también ese país y que tenían el derecho de quedarse ahí. Los negros que decidieron quedarse ahí o que no pudieron ser llevados a Liberia son los que hoy en día conocemos como afroamericanos. Es decir, los afroamericanos son negros que acabaron siendo liberados de la esclavitud, que decidieron quedarse en Estados Unidos o no pudieron ser enviados a África. El segundo país que no fue ocupado fue Etiopía. Para que fuese reconocida una colonia como tal, tenía que haberse cumplido las diferentes características que os hemos comentado antes de ocupación efectiva. Es decir, tenía que haber una ocupación real, administrativa, presencia militar, sometimiento de la población y reconocimiento del resto de las potencias de que, de acuerdo, este territorio te pertenece. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Etiopía eso nunca ocurrió.
Italia intentó ocuparlo, tuvo ahí 4 o 5 años de intento, pero debido a que la población etíope luchó contra los italianos y acabaron ganando, pues no se reconoce que Etiopía fuese ocupada. De hecho, Etiopía a día de hoy es un referente en África y por eso hoy en día la capital de la Unión Africana está en Etiopía, como un símbolo de ese país, ese único país africano que logró evitar la ocupación europea. Llegados a este punto, quizá hemos de hacer una reflexión, ¿no? Al final, oye, las consecuencias de la conferencia de Berlín en el territorio africano fueron brutales. Tal es así que esas fronteras que se acabaron creando y la mezcla de diferentes tribus, culturas, etnias que no habían convivido históricamente entre ellas, ha acabado conllevando la realidad que hoy tenemos en el continente africano. Es decir, tener en cuenta que cuando se llevan a cabo esas divisiones territoriales, artificiales básicamente, porque empiezan a mezclar etnias, culturas, pueblos que o no habían convivido o incluso habían estado en conflicto y si habían convivido era más a nivel más de comercialización que otra cosa, les meten a todos en el mismo, digamos, terreno, en el mismo territorio, crean divisiones entre ellas. La política de los colonos era, seleccionaban a un grupo concreto y ese grupo concreto era como una especie de grupo no elitista como tal, pero era un grupo más afín al colono europeo. ¿Qué pasa? Que claro, tú ahí empiezas a crear una serie de tensiones y conflictos entre los diferentes grupos que cuando tú te vayas, que te irás, dejas una bomba de relojería ahí. Y eso es lo que ocurrió básicamente. Es decir, cuando los europeos acaban yéndose, entre comillas yéndose, de territorios, tierras africanas que acabaron ocupando, claro, dejan unas fronteras creadas casi por obligación. En esas fronteras hay pueblos que ya estaban enfrentados o que durante la época de la colonia acaban enfrentados debido a las desigualdades que habían entre las unas y las otras, y la lucha de poder que se lleva a cabo luego es brutal. Estamos escuchando mucho las diferentes guerras o conflictos que hay en el mundo, ¿no? Principalmente lo que nos avasallan en los medios de comunicación occidentales, que es un poco Gaza, Ucrania y poco más, ¿no? En el tiempo que llevamos de conflicto en Rusia, llevaremos unos cuantos años, pues ha habido decenas de miles de muertos. En Gaza, lo mismo, decenas de miles de muertos en un año, año y poco. Decenas de miles, ¿eh? Decenas de miles de muertos, que es muchísimo. Pues en Ruanda, ¿sabéis cuántos muertos hubo? ¿Y en cuánto tiempo? 800.000 muertos en 3 meses. 800.000. 800.000 en 3 meses. Es decir, cuando aquí estamos hablando de decenas de miles en años, en Ucrania o en Gaza, en Ruanda, en 3 meses, 800.000. Y a día de hoy no se habla de ello. No conozco ni un conflicto en la historia reciente de la humanidad que en 3 meses, casi 1 millón de vidas perdidas. Es como si en un verano se aniquilase a mitad de la población de Guinea Ecuatorial. En un verano. Es una locura, es una barbaridad. Una barbarie. Aquellos que llevaban la civilización, ojo, acabaron cometiendo las mayores barbaries que la historia de la humanidad recuerda. Entonces, ¿qué ocurre? Tal es el destrozo que se hizo en África que a día de hoy seguimos heredando esas consecuencias. Seguimos desunidos, seguimos con estos conflictos territoriales, étnicos, históricos, heredados de esa época de la colonia. Y esto es uno de los mayores retos del continente africano y de los africanos en general. ¿Cómo podemos lograr estar unidos cuando el constructo de nuestro continente actualmente ha sido en base a la desunión, en base al divide y vencerás, en base a los conflictos, en base a este es tu enemigo, este quiere el mal para ti, por lo tanto tenéis que enfrentaros, pero mientras vosotros os enfrentáis, yo me beneficio de vuestros recursos? Hace falta realmente un sentimiento panafricanista en África, porque sobre todo este sentimiento panafricanista nos va a hacer ver que es que compartimos casi la misma historia. Es decir, tenemos en algún momento que, como continente, sentarnos y decir, oiga, es que estamos aquí matándonos los unos a los otros, mientras quienes se benefician son otros,
y esos otros son los que nos han tenido históricamente sometidos. Otra consecuencia es que África perdió cultura, soberanía, lengua, tradiciones, religiones, es decir, se aniquiló, se borró del mapa gran parte de la población africana. Se borró del mapa gran parte de las tradiciones africanas, se borró del mapa y de la historia gran parte de la cultura de los pueblos africanos. Y a día de hoy seguimos arrastrando ese borrado de la historia, seguimos arrastrando esa barbarie que se ha cometido sobre la población africana. Por lo tanto, dejemos de estar en conflicto las unas con las otras y empecemos a unirnos para poder crear una África lo más independiente posible, que al final es el objetivo de todos. Y realmente, si os fijáis, y aquí es donde se muestra la bondad del africano. Los africanos no buscan revancha contra los europeos, todo lo contrario. Los africanos lo único que dicen es, oiga, ustedes váyanse, por favor, déjenos tranquilos y déjenos avanzar. Es lo único que piden, porque cualquier persona que ha estado sometido durante tanto tiempo, aniquilado, explotado y abusado durante tanto tiempo, acaba desarrollando una rabia y un sentimiento de venganza que a día de hoy África estaría llena de rabia y de intento de venganza por los europeos, pero no es así. Realmente los africanos lo único que dicen es, oiga, ustedes ya han estado mucho tiempo aquí, no nos ha ido nada bien con ustedes, por lo tanto, déjennos tranquilos. O sea, simplemente les pedimos que nos dejen tranquilos. Pero hasta que no estemos unidos, difícilmente eso va a ocurrir. Por lo tanto, vamos a intentar analizar, primero, por qué no estamos unidos. Segundo, cómo esta ocupación, colonización acabó creando la realidad que hoy en día tenemos. Vamos a analizar los movimientos de independencia, es decir, cómo empieza a crearse este sentimiento de, oiga, nosotros necesitamos ya ser independientes, necesitamos nuestra propia autonomía. ¿Quiénes fueron los principales líderes de la independencia, los héroes de la independencia de los países africanos? ¿Quiénes fueron los verdaderos panafricanistas? ¿De dónde viene el panafricanismo? ¿Qué relación tenemos con los movimientos panafricanistas actuales con los que en su día empezaron con las independencias? Es decir, todo eso lo vamos a hablar en el siguiente episodio, donde mostraremos un poco el proceso de independencia de los países africanos, cómo se fraguó, quiénes son los héroes de independencia de los países africanos, los tejemanejes que los europeos hicieron para no acabar concediendo una independencia real y por lo tanto seguir dominando a ciertos países africanos mediante diferentes fórmulas. Lo vamos a analizar, hablaremos de la Commonwealth, hablaremos del Franco-CFA, hablaremos de la France-Afrique, hablaremos del neocolonialismo, hablaremos de la ayuda al desarrollo, esa ayuda que Europa dice que tiene hacia los países africanos o hacia el sur global para poder ayudarles, potenciar su crecimiento. Veremos si realmente es una ayuda o un condicionamiento, vamos a analizarlo muy bien. Y sobre todo, intentaremos dar explicación por qué a día de hoy África sigue desunida. Y todo eso lo vamos a analizar en el próximo episodio. Por lo tanto, si has llegado hasta el final de este vídeo, es porque te ha gustado. Y si te ha gustado, oye, lo único que te pido es que le des like a este vídeo. Si hay alguna parte que te ha gustado, haz un recorte, súbela a redes sociales y etiquétanos en África en Perspectiva. Y si hay algo que no te haya gustado, incluso si te ha gustado, déjanos un comentario haciéndonoslo saber. Y al final yo siempre voy a decir lo mismo. Yo no tengo el monopolio de la verdad, no digo que mi palabra es ley. Por lo tanto, todo aquel o toda aquella que quiera compartir sus conocimientos sobre este tema, oye, escribirnos en comentarios, compartir reflexiones, abramos debate y charlemos un poco sobre este hito en la historia del continente africano, que es la Conferencia de Berlín y el inicio de la ocupación colonial de Europa en África. Así que todo comentario será agradecido. Todo comentario respetuoso. Los comentarios no respetuosos yo no les voy a agradecer. Así que os espero en el siguiente vídeo. Nos vemos a la próxima. Un abrazo y a cuidarse.